Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes, y damos gracias a Dios. Llegamos al 9 de septiembre, donde estamos muy agradecidos del Señor, porque dentro de las cosas que podemos realizar, reconocemos que ocurren cosas en nuestra vida que no podemos comprender y en ocasiones para nosotros se quedan como inconclusas, pero es para nosotros un privilegio reconocer que nuestra vida está guiada por el Señor y que Él nos ayuda a nosotros poder caminar de acuerdo a su voluntad. En esta mañana del lunes, no sé cómo has amanecido en el día de hoy. Espero que lleno de fuerzas y de ánimo para continuar nuestra jornada en este día. Es un día hermoso, una semana que comienza de hoy lunes 9 de septiembre, y vamos a presentar este espacio de las redes sociales, a pesar de que son mal utilizadas por algunas personas o tal vez sirven para un desahogo en otras personas que se encuentran un poco desenfocadas y no entienden que las redes sociales son medios para que la gente se distraiga y tal vez pasen horas largas ahí y no hacer la parte que nos toca, pero nosotros entendiendo que hay un tiempo que nosotros necesitamos aprovechar. En este tiempo de las redes sociales sabemos que alcanzamos gente que tenemos en nuestros contactos y que es necesario que la palabra del Señor sea predicada, y ese es nuestro motivo más grande: compartir una palabra que te devuelva la fe, una palabra que te conforte, que también te pueda hacer entender que estás tal vez en algún camino, que tienes que reevaluar tu vida, como nos ha pasado a nosotros. Tantas cosas que hace la palabra del Señor en nuestra vida. Es un tiempo hermoso para nosotros sacar ese momento para compartir. Así que en esta hermosa mañana yo te invito a que presentemos este espacio y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos y te damos las gracias porque tú nos permites, Señor, abrir los ojos a un nuevo día. Oh Padre, gracias porque aún en medio de cada una de nuestras situaciones, Señor, sabemos que tú estás presente. Oh Padre, gracias por un nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque en medio de cada dificultad, Señor, tú abres camino donde no hay. Oh Padre, recibe para tu gloria, Señor, cada una de nuestra adoración, porque reconocemos, Señor, que sin ti no hay quien salve, que no pudiéramos dar un paso, Señor, si tú no lo permites. Oh Padre, gracias por habernos perdonado, gracias por haber escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y en esta hermosa mañana, Padre, lleva esta palabra, Señor, a través de esta red social al corazón de alguien que como buena tierra, Señor, pueda recibir la palabra en su corazón. Permite, Padre, que donde haya una necesidad, que sea provista en esta hora por el poder de tu palabra. Señor, yo te ruego en esta hora que si hay alguien en tristeza, en desesperación, hay alguien en algún proceso de enfermedad, oh Dios, tú le hables y le ministres a su vida. Señor, reprendemos al devorador, reprendemos todo espíritu de error que trata de robarnos la paz, de robarnos, Señor, el enfoque. Oh Padre, en esta hora proclamamos la vida del Espíritu en cada vida, que al lado de su artefacto electrónico nos pueda acompañar, sea en el en vivo o sea en la repetición. Padre amado, permite que tu palabra produzca, Señor, la fe que necesita para poder seguir hacia adelante. La gloria para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes. Y hoy damos gracias al Señor porque es verdad que teníamos algunas cosas pautadas para hoy, pero por lo visto han sucedido algunas cosas que nos han detenido, y reconocemos que el Señor es quien nos dirige y quien nos lleva de la mano haciendo las cosas que tenemos que hacer. Fíjate que en este hermoso día queremos compartir una palabra que se encuentra en Mateo capítulo 7 versos 21 al 23, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. El Señor añada bendición a su santa palabra. En esta hermosa mañana, Dios te bendiga, hermano Gilberto, hermana Evelyn, buenos días. Estamos comenzando nuestra transmisión y estamos compartiendo una palabra en este día del lunes 9 de septiembre, reconociendo que en nuestro espíritu hay mucho anhelo de hacer cosas, porque es el Señor quien pone el querer como el hacer, pero es un día para nosotros reposar en Él y reconocer que todo lo que viniere a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al Seol a donde vas no hay obra, trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Mira que la palabra del Señor, ella es poderosa, y en esta mañana mientras orábamos le pedíamos al Señor que nos diera una palabra para compartir, y en la palabra que el Señor nos trae al corazón, nos trae a este capítulo 7, versos 21 al 23, y dice la Escritura claramente que para entrar al reino de los cielos necesitamos hacer dos cosas: invocar el nombre del Señor y hacer la voluntad del Padre. Fíjate que invocar el nombre del Señor, Dios te bendiga, Mayra, buenos días, hermano Ángel, buenos días. Fíjate que mientras estábamos orando esta mañana muy temprano, reconocíamos que la palabra del Señor tiene esa cualidad. Y mientras orábamos veíamos que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fíjate, es que la palabra del Señor nos deja saber claramente que hay dos maneras de nosotros poder llegar a ser parte de ese reino. Y la palabra nos dice que invoquemos el nombre del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la primera etapa. Dios te bendiga, hermano David Muñiz, José Torres, José Luis Torres, buenos días. Estamos comenzando nuestra transmisión en Mateo capítulo 7, versos 21 y al 23, Dios te bendiga, hermano David Muñiz. Y estamos diciendo en la palabra del Señor que hay dos maneras de nosotros poder llegar a un reino que no es de este mundo. Y dice la palabra que es invocar el nombre del Señor. Invocar al nombre del Señor para ser salvos, pero para entrar al reino de los cielos también necesitamos hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Fíjate, Dios te bendiga, José Luis, buenos días, que hay muchas personas que son simpatizantes de este reino, son simpatizantes de este evangelio, pero solamente se quedan en una fase. Dios te bendiga, hermana Evelyn Román, buenos días. Estamos conversando la palabra de Mateo 7, del 21 al 23, y estamos diciendo que hay dos formas de nosotros pertenecer a ese reino que no es de este mundo, y dice que es invocando al nombre del Señor, es una, pero también tenemos que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y en este pasaje específicamente nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y es que hay una necesidad de entender que en este reino que el Señor ha traído a este mundo por medio de su gracia, nosotros tenemos que reconocer que es un acto de fe. Muchas personas en el siglo XXI están acostumbrados a esa formalidad donde tienen que ver para creer, pero reconocemos por la palabra que es necesario que tú entiendas que esto es por la fe. Y dice la Escritura que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Una forma de nosotros poder llegar a ser parte de un reino que no es de este mundo es invocar su nombre. Es invocar su nombre, pero hay que reconocer que necesitamos arrepentimiento. Un arrepentimiento es una manera de nosotros virar completamente a la dirección opuesta que nos llevaba a ser esclavos del pecado para nosotros agradar al Señor. Pero fíjate que la gente de este tiempo, la gente de esta, ¿verdad?, de este siglo XXI,
XXI ha confundido de una manera muy peculiar lo que es el reino de Dios y han creído que es un aspecto, una posición religiosa. Y fíjate, nosotros tenemos que reconocer que hay una definición para lo que es religión. Según el diccionario dice que es religar, que es volver a unir al hombre con Dios, pero es un esfuerzo completamente humano el que hace la religión, porque de otra manera nosotros no podemos alcanzar el reino de los cielos. La palabra del Señor nos dice claramente que Jesús bajó como Emmanuel, Dios con nosotros, para que nosotros pudiéramos saber que en esta tierra tú puedes vivir la vida de la vida del Espíritu. No tienes que vivir solamente en el aspecto del esfuerzo humano, porque eso tal vez es parte de una ciencia que se conoce como antropología, donde las personas solamente viven por esa parte humana, por esa parte que únicamente te lleva a una vida superficial. Pero fíjate, dice la Escritura, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es que Dios, cuando nos creó con algo muy especial que se llama voluntad, y es esa voluntad la que te hace a ti capaz de tomar decisiones. Es esa voluntad la que te hace a ti caminar en pos de lo que Dios te está poniendo en tu corazón, porque reconocemos que vivir por la carne no nos va a llevar a nada bueno. Vivir por la carne demandará que vivas almáticamente, que vivas por emociones, que vivas por adrenalina, que vivas por las cosas que a lo mejor te hacen a ti feliz. Pero yo quiero decirte que hay un grave error. Dios te bendiga, hermana Esther, maestre, buenos días. Estamos conversando la palabra en esta ocasión. En Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate que hay una forma de nosotros poder llegar a ser parte de ese reino. Y decía el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el inicio para nosotros poder saber que somos llamados a nosotros pertenecer a este reino. Mientras no hemos transicionado a ese reino, estamos en un aspecto de muerte. Pero la palabra dice que no se puede quedar únicamente en eso, que nosotros también tenemos que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, porque sabemos que hay una cláusula, una condición. Dios te bendiga, buenos días. Estamos conversando la palabra en Mateo capítulo 7. Hay una cláusula muy importante y es que tenemos que hacer, Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos, estamos hablando la palabra de Mateo 7 del 21 al 23 y estamos diciendo que todas las personas que quieren pertenecer a este reino tienen dos maneras de llegar. Una es confesar a Jesús como su Salvador, pero también hay una condición muy importante, es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Fíjate que dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Y es que este detalle es muy importante, porque en este tiempo sabemos que hay un engañador de las almas que continuamente está lanzando dardos y te pone en una posición de confusión para que te alejes de la palabra, para que te envuelvas en cosas que no te convienen. Pero la palabra del Señor nos dice claramente que muchos serán los llamados y pocos los escogidos, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa con la revelación del apóstol Pablo cuando decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Es una verdad, pero hay una constitución en el reino que no es de este mundo, y es que tenemos que hacer la voluntad del Padre. Dice la Escritura que es necesario para entrar en el reino de los cielos. También necesitamos hacer la voluntad del Padre Celestial. Por tanto, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que invocan al Señor y hacen la voluntad del Padre Celestial. Es la gran diferencia de alguien que es religioso a alguien que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Y por qué te hablo del Espíritu Santo? Porque en la ausencia de Jesús físicamente, Él nos dejó al Consolador, nos dejó el Paracleto, nos dejó aquel ayudador, aquel que nos revela nuestra condición, aquel que igual que el espejo que estaba allí en el tabernáculo, que era tal vez tipo de la palabra, que como espejo refleja nuestra condición en este tiempo, es el Espíritu Santo quien hace la convicción de que, Dios te bendiga hermana Carmen Rita, de nuestra condición de limpieza o de suciedad, para que podamos arrepentirnos en vida y poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Mientras oraba esta mañana, le pedía al Señor que nos hablara, que me diera una palabra para compartir, pero la palabra que el Señor me llevó dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque esto no se trata de hacer muchas cosas para agradar o para ser vistos de los hombres. Esto se trata de una relación con el Señor. Esto se trata de nosotros poder agradar a Dios. Fíjate que dentro de nuestra vida humana hay muchas cosas que se realizan para nosotros tal vez sentir una satisfacción personal, pero yo quiero decirte que es verdad que hay cosas que nos traen una satisfacción personal, pero cuando venimos a Cristo, toda nuestra parte humana se la tenemos que entregar, no un día, no hace 10 años, todos los días al Señor, porque trata la palabra y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Esa es la primera fase, que nosotros entendamos que necesitamos invocar el nombre del Señor, pero no se puede quedar únicamente ahí. Tenemos que hacer la voluntad del Padre, nacer del agua y del Espíritu. Es de la única manera que en esta tierra tú podrás vivir, mientras tienes una vida humana, tienes la presencia del Espíritu Santo. Recuerda que el arca del pacto representaba esa presencia que sin ella el pueblo no se podía mover. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Estamos leyendo la palabra de Mateo 7, 21 al 23, y estamos hablando de dos condiciones que hay que tener para poder ser parte de un reino que no es de este mundo, para poder ser parte del reino de los cielos. Dice la palabra que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, amén, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Y es que trata la palabra del Señor de que hay un reino que no es de este mundo, que lamentablemente las voces que tal vez nos dirigen en el siglo XXI son voces contrarias, y reconocemos que esa área, como nos lleva a confusión, nos mantiene a nosotros operando dentro de un plano religioso, dentro de un plano únicamente de obras humanas. Pero yo quiero decirte que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque hay una cláusula muy importante, y es que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre, que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y esa adoración trata de todos los días, no trata únicamente de lo que hicimos hace 10 años cuando confesamos que éramos pecadores. Trata de que todos los días tú decides entregarle tu voluntad al Señor. Tú decides que tú quieres
seguir a Cristo, salir de una multitud ciega, salir de una multitud religiosa para poder experimentar la salvación que Cristo Jesús nos dio a nosotros a través de este hermoso evangelio, a través de su palabra. Es por esa razón que en esta mañana la palabra que el Señor nos ha entregado es una muy importante, y es que invocar al Señor basta para ser salvos, pero para entrar al reino de los cielos también necesitamos hacer la voluntad del Padre Celestial. No nos podemos quedar únicamente en una confesión de boca si no hacemos la voluntad del Padre. Reconocemos que en este tiempo vivimos tiempos de confusión, tiempos donde las personas únicamente enfatizan lo que es religioso, la parte tradicional, la parte cultural de donde nacieron, y establecen tal vez un vínculo, un esfuerzo humano que se llama religión para mantener un contacto con su conciencia, con el cielo. Reconocemos que invocar el nombre del Señor es parte, pero no te hace a ti en ese momento que tú vas a estar dentro del reino de los cielos, porque hay una diferencia, y es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso en esta palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El Señor no negó que hubieran hecho esas cosas, pero sí consideró que habían obrado ilícitamente. Hay personas, como dice el versículo, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Que muchas personas andan por ahí operando en el don, operando en ese don que a lo mejor tienen por causa de que Dios entrega dones a los hombres, pero la palabra demanda que nosotros permanezcamos en obediencia, que nosotros permanezcamos en luz. No se trata de nosotros ser religiosos, no se trata ni siquiera de parecer, se trata de ser, se trata de nosotros vivir para Dios, porque cada día trae su propio afán, dice la palabra. Cada día hace que nosotros tengamos que entregar nuestra voluntad al Señor. Por eso dice la Escritura que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es por esa razón que llega a mi mente ese pasaje donde Jesús lo estaban procurando sus hermanas, sus hermanos, su madre, pero él dijo que su madre y sus hermanos eran los que hacían la voluntad del Padre que está en los cielos. Y es que es una verdad, porque de la única manera que nosotros estamos haciendo real en nuestra vida, nuestra confesión, es que nos alineemos. Dios te bendiga, José Echevarría Cabán, buenos días. Estamos conversando la palabra de Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, y dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate que en ese otro pasaje donde sus hermanos iban a procurarlo y su madre, el mismo Señor dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. No se trataba únicamente de que tenían esa verdad, de ese alineamiento físico de sangre, sino que hacer la voluntad del Padre nos lleva a ser parte de la familia del reino de los cielos, de un reino que no es de este mundo. Por eso es que no encajamos directamente con todas las cosas que se están dando en este tiempo, porque la vida del Espíritu siempre va a ir en oposición a la vida del mundo. Lo que el mundo define vida es muerte. Lo que la vida que define el mundo es muerte, porque es únicamente en el plano físico. No basta con que vayas a ejercitarte diariamente, no basta con que guardes una dieta buena en evitar azúcares. Dios te bendiga, hermano Javier Rodríguez. No basta con que tengamos una vida de gimnasio si nosotros no enderezamos nuestra vida hacia el Señor. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué sucede con aquella frase del apóstol Pablo en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
La palabra dice claramente que esa es la manera que nosotros tenemos nuestro nombre, ¿verdad? Escrito inicialmente en el libro de la vida, pero hay una condición y es que tenemos que hacer la voluntad del Padre. Si queremos permanecer inscritos en ese libro, tenemos que hacer la voluntad del Padre, porque no se trata de que estemos inscritos, tenemos que hacer la voluntad del Padre porque eso demanda obediencia, eso demanda una entrega diaria, porque nosotros no podemos únicamente quedarnos en un plano religioso creyendo únicamente que por llamar al Señor, con eso únicamente ya tenemos. Trata de que diariamente tú le has entregado tu vida al Señor y que Él te entrega el poder para usar su nombre. Ese poder que lo levantó de los muertos es el poder que tienes en tu boca para poder ser sal de la tierra, para poder ser efectivo en tu vida natural, en tu vida física. ¿Qué pasa con la gente del siglo XXI que solamente han conocido el plano religioso? Solamente se han quedado en el plano tradicional, en el plano, tal vez aunque hayas nacido dentro del evangelio, no basta con que hayas nacido y porque la salvación no se hereda. Trata de que nosotros tenemos que confesar y establecer esa relación con el Padre. Únicamente cuando nosotros manifestamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, Él comienza a dejarse ver en nuestra vida. Él comienza a verse no únicamente en el plano físico, Él comienza a verse en nuestra toma de decisiones, en nuestro caminar. Y no te estoy diciendo que únicamente cuando tú comienzas en los caminos del Señor, tú vas a poder. Tienes que entregarle todos los días tu voluntad al Señor, porque esto no se trata de un solo día, se trata de que diariamente tienes que alimentar tu espíritu. Fíjate que antes de estar en el Señor, lo que te guiaba a ti era tu alma, tus emociones, y esa parte, en el momento que Cristo llega a tu vida, tu alma queda sujetada a la vida del Espíritu. Por eso es que decimos que lo único que produce fe es la palabra, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ese plano solamente lo entiende alguien que ha nacido del agua y del Espíritu, porque alguien que ha nacido del agua y del Espíritu puede llamar las cosas que no son como si fueran. Solamente alguien que ha nacido del agua y del Espíritu puede entender que aunque físicamente te encuentres decaído, te encuentres tal vez limitado, yo quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios, Él es el que imparte vida y Él te ha dado poder de atar y de desatar. Él te ha dado poder en tu lengua para dar vida y para dar muerte. Eso es una característica muy particular, que nos parecemos a que somos creados a imagen y semejanza del Señor. Es que cuando había un desorden en este mundo, es que cuando todo era un caos, por la palabra fueron hechos todas las cosas que están en existencia hoy. Pero nosotros sabemos que la iglesia del Señor no es un grupo religioso, tampoco es una denominación. La iglesia del Señor son vasos de barro, pero que fueron llenados con la presencia del Señor, y solamente así somos efectivos dentro de un mundo que está lleno de maldad, dentro de un mundo que está lleno de decepciones, de muerte, de dolor. Solamente alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo comienza a ser un vaso de honra. Por eso dice la Escritura que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y tal vez tu vida física te ves tentado a caer diariamente en que el alma sea quien gobierne. El alma ya no nos puede gobernar porque somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, aunque parecemos gente común y corriente, ya no somos igual. Ya nosotros nos dejamos guiar por la vida del Espíritu y reconocemos que no se trata de hacer muchas cosas para Dios, se trata de vivir la palabra, se trata de entregarle nuestra voluntad al Señor. Por eso la palabra dice que así
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Cuándo será aquel día? Dice la palabra que está decretado al hombre que muera una sola vez y luego de esto el juicio. Es necesario que tú entiendas que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y es necesario que tú entiendas que en esta vida humana el enemigo tratará de lanzar dardos venenosos para que tú no puedas llegar a ser parte de ese reino. Ese reino muchas veces es confundido en esta tierra con una vida religiosa, pero nosotros te decimos por la palabra que no se trata únicamente de religiosidad, se trata de que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre, y se trata de que tú le entregas tu vida al Señor, que ya no eres guiado solamente por los anhelos de tu alma, que eres guiado por el Espíritu, y eso te lleva a buscarle diariamente, a invocar su nombre. Por eso la palabra dice que de la manera que nosotros llegamos al Señor es confesando con nuestra boca que ya no podemos con nosotros mismos y que nosotros dependemos de su gracia y de su favor, porque la salvación es por gracia. Porque si hoy estás dando con este en vivo es porque el Espíritu Santo quiere habitar en ti, es porque el Espíritu Santo quiere diariamente alimentarte, porque es la vida del Espíritu la que va a gobernarte, es la que va a mantener tu alma sujetada, porque nuestra alma diariamente quiere levantarse para ser otra vez la que nos dirija. Y es por esa razón que nosotros, entendiendo que la vida del Espíritu es una muy particular, dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Tenemos que tener cuidado porque nuestra salvación ha costado demasiado, y es necesario que nosotros entendamos que la vida del Espíritu es la que tiene que prevalecer. Y cómo tú le das vida a tu espíritu es teniendo contacto con la palabra. Es cuando tú puedes abrir la palabra de Dios y comienzas a adorarle, comienzas a llamarlo, porque necesitas que Él te hable. Y cuando no tienes palabras para orar, abre simplemente la palabra y permite que sea Él quien te hable. Permite que sea la palabra la que entre a tu corazón, la que empiece a obrar en ti, porque ella, cual semilla, ella es espíritu y es vida. Por esa razón, por más que han tratado de destruir y eliminar la palabra de Dios, la palabra de Dios sigue viva en nosotros y está en nuestro corazón, y lo que le da vida es que ella en sí es viva y eficaz. Dice la palabra que Jesús estaba desde el principio, y por eso Él es la palabra. Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que nosotros podamos entender que nosotros le servimos a Él, que somos hechos hijos de Dios, que nosotros estábamos apartados por el pecado de Él, pero hoy hemos salido a la luz que lo ilumina todo y nos hace entender que fuera de Él nada podemos hacer. Por eso en esta mañana es nuestra necesidad y la urgencia que recibas este mensaje en tu espíritu, porque no se trata únicamente de tener una posición religiosa, no se trata únicamente de asistir a un lugar para escuchar palabra de Dios, se trata de poner por obra la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo primero que conquistamos es nuestro propio yo, nuestro propio timón, lo empezamos a conquistar para que nosotros podamos tener una vida victoriosa. Es probable que hagamos muchas cosas, pero dentro de una vida almática, dentro de una vida únicamente que se complace en sus propios deleites, pero nosotros no podemos vivir así. Nosotros tenemos que vivir la vida del Espíritu, y por esa razón es que en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, es necesario que tú entiendas
que el ataque que hay en los aires es para desconectarte de la palabra, es para que tú empieces a vivir por tu alma, porque este mundo vive por unas reglas almáticas, por unas emociones, pero la vida que del cielo, la vida que el Señor ha preparado para nosotros es una que, aunque esté físicamente en esta tierra, tienes que aprender a vivir la vida del Espíritu, y la vida del Espíritu demandará que le entregues tu voluntad al Señor, demandará que aprendas a adorar aún en medio del dolor, demandará que tú puedas olvidarte de tus propias cosas para entregarte al Señor. Fíjate que es esa la razón por la cual nosotros hoy predicamos la palabra, porque hemos entendido que no es a nuestra manera, sino a la manera del Señor. En este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez. En el día de hoy tendremos nuestro culto acostumbrado lunes de guerra. Es un culto en honor a nuestro Dios, donde el Señor obra milagros y prodigios, porque cuando un pueblo se humilla delante de Dios, el Señor siempre desciende para dejarse sentir. Y es por esa razón que en este día nosotros te predicamos la palabra de arrepentimiento, para que entiendas que este es el día aceptable, que hoy es el día de salvación, que no vivimos conforme a los anhelos de nuestra alma, sino vivimos por la inspiración del Espíritu en nosotros. Por eso diariamente le damos a comer a nuestro espíritu a través de la palabra, para que nosotros podamos permanecer, porque en el Espíritu ya nosotros vencimos, somos más que vencedores, estamos sentados en lugares celestiales y nosotros no nos detiene nada. Tienes el poder de la palabra para proclamar vida donde hay muerte, para que entregues el aceite de la unción que Dios te ha puesto en ti a través de su presencia, que rompen los yugos de impiedad, que rompen los yugos, la esclavitud del alma. Por eso en este día nosotros te hablamos esta palabra, para que entiendas que tu nombre debe estar escrito en el libro de la vida, y que perteneciendo a este reino realmente tú estás viviendo una vida poderosa en él. Así que en este día vamos a orar por cada vida que se ha conectado con nosotros. Seguimos orando por la vida de nuestro hermano Martín Gallosa, oramos por diferentes hermanos que han pedido la oración, y en este día te invitamos a que seas partícipe del nuevo nacimiento en Cristo. Así que te invitamos a orar. Padre, gracias te damos, porque reconocemos que esta palabra, Señor, nos confronta y nos hace entender, Padre, que va más allá de nuestro esfuerzo humano. Oh Padre, que necesitamos hacer tu voluntad. Oh Espíritu Santo, ayúdanos, Padre, a escuchar tu dulce voz, Padre, que solamente nos habla nuestro espíritu. Oh Dios, permite que podamos conquistar nuestras emociones. Oh Padre amado, porque nosotros sabemos que este mundo se mueve de otra manera. Señor, nosotros queremos agradarte a ti. Oh Espíritu Santo, queremos hacer tu voluntad. Y en esta hermosa mañana yo te presento mi hermana Omaira, mi hermano Ángel, mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Carmen Rita. Oh Padre, mi hermano Eric Soto y su esposa Dora, mi hermano Padre, oh Señor, David Muñiz, mi hermano Javier Rodríguez, oh Padre amado, mi hermana Sandra Pizarro, Arlín Bravo, también Xiomara Méndez, hermana Carmen Rita, Reinaldo Ríos, oh Padre amado, Esther Maestre, Evelyn y su esposo Gilberto, José Luis Torres, oh Padre, mi hermano David Muñiz, oh Padre amado, cada vida que se ha conectado, mi prima Daisy Rivera, Padre amado, enviamos la palabra de poder, y yo te presento, Padre amado, cada vida. Enviamos la palabra que no torna atrás vacía. La gloria para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Buen día. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. En este tiempo hemos hecho un canal de YouTube con la idea de
no perder los contenidos que hemos realizado a través de los años. Hemos podido lograr rescatar algunos de los videos, ¿verdad?, que teníamos de muchos años atrás, por eso me ven diferente, pero era que teníamos un grupo, siempre hemos predicado la palabra y nos es necesario reconocer que es un tiempo difícil. En ese canal de YouTube hemos rescatado algunos contenidos que tenemos de los últimos años de la pandemia, ¿verdad?, para acá, y hemos logrado establecer un canal en YouTube que está ahí como @Ivy Tavares. Pueden seguirlo por YouTube y darle, ¿verdad?, a ese botón para que estén ahí registrados. Dios les bendiga grandemente. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.